Ya tenemos la entrevista con el secretario del INE, Edmundo Jacobo Molina. Le agradezco, señor secretario, nos toma esta llamada telefónica para ABC Radio 780 del Cuadrante, y muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, maestro, mucho gusto y muchas gracias por su entrevista, a sus órdenes. Quisiera, señor secretario, si usted nos permite, conocer en qué consiste este segundo paquete de medidas de austeridad anunciados por el INE. Sí, con mucho gusto, maestro, le informo. Mire, como usted se enteró, desde el inicio de este año los señores y las señoras consejeras tomaron una serie de decisiones en virtud de la situación económica del país y de todo lo que vivimos en las 2 primeras semanas del año, con el ánimo de solidarizarnos con la situación del país. De ahí se deriva un primer paquete que ustedes conocieron, en donde el INE regresó 1.070 millones de pesos que estaban destinados originalmente a la construcción de un edificio aquí en nuestras instalaciones de viaducto Tlalpan y Periférico. Y pues, con gusto sabemos que esos recursos se van a utilizar incluso para fortalecer las labores de los consulados y apoyar así a nuestros compatriotas en el extranjero. Se tomaron también las medidas de reducir el salario a los consejeros, consejeras y a los miembros de la Junta General Ejecutiva y otras medidas adicionales. Continuando con esa misma política, ahora el día de ayer la Junta General Ejecutiva, que es nuestra instancia colegiada administrativa, aprobó nuevas medidas de austeridad que serán turnadas al Consejo General del viernes próximo para su consideración y aprobación. Dentro de estas, no queremos que sean solamente buenas intenciones, sino medidas muy específicas en donde incluso se van a instrumentar una serie de mecanismos para verificar que efectivamente se cumplan con las políticas que se aprueben, y trimestralmente vamos a estar informando a la opinión pública sobre cómo avanzamos en esta dirección. ¿Qué tipo de medidas? Obviamente tendrán la no creación de nuevas plazas en la institución, a pesar de que este año, como usted sabe muy bien, tenemos 4 procesos electorales en curso en 2 entidades muy grandes como el Estado de México y Veracruz, pero también en Coahuila y en Nayarit, y en septiembre de este año inicia el proceso electoral que llevará el primer domingo de julio del 18 a la elección de la nueva presidencia de la República, del Congreso de la Unión, y además de elecciones en 30 entidades. A pesar de todas estas tareas, estos conjuntos de tareas que el Instituto Nacional Electoral tiene para este año, hemos decidido no crecer el número de plazas, hacer estas obligaciones que tenemos por ley y por la Constitución con los mismos recursos humanos con los que contamos. Además, se han tomado decisiones para, a pesar del incremento de la gasolina, del costo de la gasolina, nosotros no vamos a incrementar la partida de gasolina, es decir, vamos a racionalizar el uso de nuestros vehículos de manera tal que esa partida, tal y como fue aprobada por la Cámara de Diputados para este año, con esos mismos recursos vamos a seguir operando en todo el país. Como usted sabe, el INE tiene instalaciones en todo el territorio nacional, y sobre todo para lo que es la credencialización, la emisión de la credencial para votar. Tenemos módulos ciudadanos en toda la República, que nos implica grandes movilizaciones, pero sin embargo vamos a hacerlo con los mismos recursos con los que contamos. Otras medidas importantes tiene que ver con el uso de los vehículos de la propia institución. Nosotros tenemos un programa muy importante de arrendamiento de vehículos, porque necesitamos que nuestra planta vehicular esté operando al 100% todos los días, sobre todo en procesos electorales que aún sábados y domingos para nosotros son días hábiles, y se va a implementar una política de racionalización en el uso de los recursos. Otras medidas importantes queremos llegar a final de año a 0 papel en la institución. Esto quiere decir optimizar el uso de los recursos electrónicos, de la firma electrónica, no solamente al interior de la institución, sino también con terceros que son proveedores nuestros o sujetos regulados por nosotros, y eso quiere decir que queremos llegar hacia
finales de este año, insisto, a reducir a cero el uso del papel para notificaciones, para convocatorias, para redacción de informes y que todo se pueda hacer por la vía electrónica. En fin, estas son algunas de las 17 medidas que se someterán a consideración de nuestro máximo órgano de gobierno el próximo viernes, maestro. Señor secretario, nos decía que en septiembre inician los trabajos para la elección presidencial o federal del 2018. Estas medidas para racionar el gasto en el INE no afectarían este proceso. Justamente una de las indicaciones que nos dieron el consejero presidente, los consejeros, es que ese conjunto de medidas de racionalidad tuvieran como límite el no afectar los procesos electorales, tanto los que están en curso como los del próximo año. Ese es nuestro límite, maestro, usted lo dice muy bien. Esa es nuestra principal responsabilidad como organismo autónomo del Estado mexicano, garantizarle a las mexicanas y a los mexicanos que puedan ejercer en libertad sus derechos políticos, de manera tal que lo que se refiere a la organización de las elecciones, en eso sí, no debemos escatimar ni ningún esfuerzo ni ningún recurso, de manera tal que los ahorros que se puedan lograr en otras partidas y en otros proyectos vendrán a reforzar las tareas de organización electoral. Tal vez puede sonar esto de más sabor para nuestra audiencia. No habría sido, el pretérito ya no se justifica, válido terminar este edificio que rentar varios inmuebles como ocurre a la fecha, señor secretario. Mire, efectivamente usted lo señala muy bien, la construcción de estos edificios es un largo sueño que tiene nuestra institución de varios años atrás. Y fue un esfuerzo que estuvimos haciendo con las autoridades hacendarias y en la Cámara de Diputados, de manera tal que finalmente en agosto, en el final del año del 14, nos autorizaron una parte para el ejercicio del 15, igual para el ejercicio del 16. Así que juntar esos 1.070 millones de pesos en 2 años, pues sí fue un trabajo intenso de convencer, como usted lo señala bien, es mucho mejor construir un edificio que está rentando, porque finalmente nosotros necesitamos esos espacios y los rentamos en la ciudad, para que usted se dé una idea, y nuestro auditorio también. Este año solamente en la Ciudad de México estaremos gastando de más rentas directas alrededor de 100 millones de pesos, y además los costos de movilización de nuestra gente para reuniones pues tiene un costo indirecto adicional de otra decena de millones de pesos. Por eso es que desde nuestro punto de vista mucho más racional construir para evitar estos costos de rentas. Sin embargo, en virtud de la situación económica del país y que tal vez frente a otras necesidades que tiene nuestro país, podríamos nosotros postergar este esfuerzo. Sin embargo, una vez que esperemos que la situación económica se estabilice, podamos otra vez solicitar estos recursos, porque realmente se requieren, maestro. Usted tiene toda la razón. Respecto a este tema de la racionalización de los recursos, ¿ya fue aprobada o ya fue sometida a consideración del Consejo General? Se convocó ya al Consejo para el viernes próximo, ya en la convocatoria que se emitió el día de hoy por la mañana viene este proyecto, de manera tal que ya todos los miembros del Consejo General conocen la propuesta y tendrán a bien discutirla el viernes próximo y en su caso aprobarla. A través de una votación de solamente los consejeros. Así es, porque en la mesa del Consejo General, si bien están sentados tanto los representantes de los partidos políticos con registro nacional, como también los representantes del Poder Legislativo, solamente votan las y los consejeros electorales. Los representantes de los partidos y del Poder Legislativo tienen derecho a voz, pero no voto. Finalmente, agradeciendo su disposición de tomarnos esta llamada, señor secretario, se habla de llevar a cabo reuniones virtuales para abatir costos de viáticos y transportes, pero ¿en qué sentido se puede hacer visible una reunión de este tipo? Sí, mire, qué bueno que me hace esa pregunta. A lo largo de los años, el Instituto ha hecho una inversión importante por ampliar sus servicios de telecomunicaciones vía Internet
con servicios de fibra óptica que nos sirven mucho para nuestros propios sistemas electrónicos de comunicación, no solamente para organizar un proceso electoral, sino por ejemplo para todo lo que tiene que ver con la emisión de credenciales para los ciudadanos, los credenciales que ahora son el principal medio de identificación en este país, los credenciales para votar. Sí, y a través de ir creciendo esta infraestructura, tenemos sistemas que denominamos IP, que nos permiten tener comunicación virtual sin necesidad de utilizar los costos en líneas llamadas analógicas, que son mucho más costosos. Usted sabe bien que esta comunicación vía internet, que puede incluso permitirnos ver al interlocutor al otro lado de la línea, son muchísimo más económicas, y afortunadamente la tecnología con la que se cuenta actualmente en el país nos permite hacer esto, de manera tal que esta es otra de las medidas de ahorro, evitar gastos de viajes y viáticos y hacer reuniones virtuales, que ya no es como antes, que uno tenía que dedicar un salón especializado con antenas. Ahora es mucho más sencillo, con pantallas en los mismos teléfonos o pantallas en una televisión plana. Se puede tener reuniones a distancia con grupos de 40, 50 personas al mismo tiempo de un lado y de otro lado de la línea telefónica. Y si bien es inevitable tener reuniones frente a frente, porque a veces son muy importantes, por esta otra vía podemos ahorrar muchos viajes y viáticos que de todos modos el instituto tiene que hacer. Nuestro trabajo, como usted sabe bien, es en el campo, con la gente, con el ciudadano. Por eso este despliegue que tiene el instituto, imagínense usted, tenemos más de 600 oficinas en todo el país, y tenemos que llegar para la elección del 18 a más de 85 millones de mexicanas y mexicanos, y eso implica un gran despliegue, pero queremos evitarnos traslados que no sean necesarios y que podamos atender por la vía virtual. Otros definitivamente tendremos que hacerlo, porque tenemos que ir a visitar a mucha gente, y además ahora después de la reforma electoral de 2014, en donde tenemos que coordinarnos con los 32 institutos electorales en el país, y eso implica también reuniones con ellos para coordinar los esfuerzos, porque esta reforma pues nos hace corresponsables a ellos y a nosotros en la organización de todos los procesos electorales en el país. Señor secretario ejecutivo del INE, don Edmundo Jacobo Molina, le agradezco enormemente que nos tome esta llamada. Oiga, y por indiscreción, cuando se habla de servicio de carrera, profesional de carrera al interior del INE, pues usted sería un ejemplo, porque ya lleva muchos años ahí. Me han tenido paciencia, maestro. Llevo 8 años y medio como secretario ejecutivo. Me han hecho el favor, las consejeras y los consejeros, de mantenerme en esta posición. Yo encantado, me apasiona la vida electoral, y mientras ellos me aguanten, aquí seguiré dando mi mejor esfuerzo a esta, creo que es una noble causa de la democracia en nuestro país, y con mucho gusto, con mucha pasión, dando mi mejor esfuerzo, maestro. Muchas gracias por su tiempo, y le seguiremos requiriendo cuando su tiempo le permita platicar con la audiencia de ABC Radio, y buenas tardes para usted. Muchísimas gracias por la entrevista, maestro, estoy a sus órdenes, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, amigas y amigos de la audiencia, quien es y lleva 8 años como secretario ejecutivo del INE, don Edmundo Jacobo Molina, y con las medidas de racionalización del gasto en ese que es el principal árbitro electoral en el país. Son exactamente las 6:30.